Era la tarde del Día de Acción de Gracias y acababa de recibir mi diagnóstico de cáncer. Mi hijo llamó. Mamá, dijo, con voz metálica, estamos atascados en la enero del 95. El tráfico es horrible, completamente parado. Deberías cenar tú primero. Al segundo siguiente, estaba revisando el Facebook de mi exmarido. Acababa de publicar una foto familiar. Mi hijo, Jason, y mi nuera, Karen, estaban en un restaurante de lujo en el centro. El pie de foto decía, esto es una familia de verdad. Me reí. Un sonido hueco y amargo resonó en la silenciosa habitación. Decidí en ese mismo instante recuperar la casa y los $50,000 en ahorros que le había preparado a mi hijo. Iban a pagar, y muy caro, por esta mentira. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Que te diagnostiquen un cáncer de estómago en fase avanzada cuando tienes más de 60 años. Sencillamente, ya no quería luchar. Estaba cansada. Mi plan original había sido simple. Iba a esperar a que mi hijo, Jason, volviera a casa por acción de gracias. Entonces iba a entregárselo todo, la escritura de la casa, que está totalmente pagada, y mis $50,000 íntegros del fondo de jubilación. Pero esperé, y esperé. El pavó que había asado con esmero en el horno se estaba quedando frío en la encimera. Todo ese esfuerzo, toda esa espera, solo para recibir esa llamada displicente de Jason sobre el tráfico. Me había quedado completamente en silencio al teléfono. Porque solo 30 segundos antes de que él llamara, la esposa de mi exmarido, Linda, había publicado esa reluciente foto familiar de acción de gracias en su página de Facebook. En la foto, eran 5. Estaban en un restaurante muy caro, muy elegante, todos sonriendo ampliamente y levantando sus copas hacia la cámara en un brindis. Además de mi exmarido John y su esposa Linda, estaban mi hijo Jason, mi nuera Karen y mi nietecito Kimmy. Nunca podría haberlo imaginado. El hijo que había criado yo sola, superando tantas dificultades, me abandonaba en acción de gracias. Se había ido a celebrar con el padre, que no había dedicado ni un solo día a criarlo. Dado que ese era el caso, la casa a mi nombre y mis ahorros de jubilación ahora no tenían absolutamente nada que ver con él. Mamá. Mamá. ¿Estás escuchando?, preguntó Jason, con un matiz de confusión en la voz. Cuando permanecí en completo silencio, le oí volverse y murmurar a alguien a su lado, creo que la señal es mala. No contesta. Entonces, la voz de una mujer irrumpió, aguda, clara e impaciente. Bien, si no hay señal, cuelga. Sinceramente. John es su padre. ¿Se supone que tenemos que informar a tu madre de que vamos a cenar con él en acción de gracias? No es asunto suyo. Reconocí la voz al instante. Era mi nuera, Karen. En los más de 10 años que ella y Jason llevan casados, nunca, ni una sola vez, la he oído llamarme mamá. Ni una. Pero ahora, llamaba a mi exmarido John, papá, con tanta naturalidad y calidez. Al referirse a mí, Karen siempre usaba el formal, tu madre, o el título funcional, la abuela de Kimmy. Ella misma me había explicado los términos de nuestra relación hacía años. Se casó con Jason, dijo, no con su familia. Solo era responsable de su núcleo familiar, y yo no formaba parte de él. No se engañaría a sí misma tratándome como a una madre, y yo no debía tener falsas pretensiones de que ella fuera una hija. Mi único trabajo era cumplir con mi parte como abuela. Tenía que proporcionar apoyo cuando lo necesitaran, lo que significaba principalmente apoyo financiero y cuidar de los niños cuando me lo pidieran. Si hacía eso, ella y yo podríamos llevarnos pacíficamente. Era una transacción. Jason murmuró un vago asentimiento. Oí un roce mientras se metía el teléfono en el bolsillo del pantalón, pero olvidó colgar la llamada. Las voces del otro lado se oyeron más distantes, amortiguadas por la tela, pero pude oír débilmente a Karen dando instrucciones a Jason. Más tarde, cuando estés hablando con tu padre, no olvides mencionar la solicitud de traslado de mi hermano a la sucursal de Dallas. Es importante. Parecieron volver a entrar en su comedor privado.
El ambiente se volvió inmediatamente animado y cálido de nuevo, lleno de risas. Escuché atentamente, apretando el teléfono contra mi oído. Me horrorizó oír a Jason quejándose de mí. Les estaba contando cómo yo solía detenerlo, impedirle que contactara con John. Si mi madre no se hubiera entrometido todos estos años, dijo, Karen y yo podríamos habernos ganado el favor de papá y Linda hace mucho tiempo. Sabía que decía esas cosas solo para ganarse el favor de John. Estaba desesperado por su aprobación. Sin embargo, John no reaccionó como Jason probablemente esperaba. No hubo ninguna gran escena emotiva de reconciliación padre-hijo. John solo soltó una risa seca e incómoda. Bueno, tu madre, ella tenía sus razones para no dejarte venir, dijo con desdén. Karen, sin embargo, intervino de inmediato, llena de justa indignación. Papá, no te atrevas a defenderla. Es completa y totalmente egoísta. No me extraña que no pudieras vivir con ella en aquel entonces. Exacto, intervino Jason, con voz ansiosa. Papá, después de todos estos años, por fin lo entiendo. Por fin veo la verdad. La única razón por la que luchó tanto por mi custodia en aquel entonces, ¿no fue solo para usarme para llenar el vacío de su abandono? ¿No fue solo para poder usar siempre esa frase de «lo he sacrificado todo por ti», para chantajearme emocionalmente? La vista se me nubló por un momento. No pude evitar soltar esa risa amarga de nuevo. 30 años. Durante más de 30 años, crié a Jason yo sola. Le mantuve los estudios hasta que terminó la universidad. ¿Y esto es lo que crié? Una vez me prometió, muy solemnemente, mamá, cuando tenga éxito, yo cuidaré de ti. ¿Quién iba a saber que, en su corazón, siempre albergó este resentimiento contra mí? Me odiaba por quitarle la custodia. Me odiaba por no darle la oportunidad de acercarse a su competente y exitoso padre. Y ahora, viendo que la hija biológica de John y Linda se había instalado en Europa, pensó que su oportunidad por fin había llegado. Estaba dispuesto a pisotearme, a desecharme, solo para aferrarse a John. Por desgracia para él, había cometido un gran error de cálculo. John nunca le daría ni un solo centavo. Y ahora, la casa y los $50,000 que yo había preparado para darle, tampoco se los iba a dar. No quería escuchar ni un segundo más. Finalmente, colgué la llamada. Me levanté del sofá. Fui a la cocina, tomé mi propia ración de la cena de Acción de Gracias, que ya estaba completamente fría, y la metí en el microondas. Cada uno de los platos que había hecho estaba preparado según sus preferencias específicas: el jamón glaseado con miel favorito de Jason, las coles de Bruselas con bacon que le gustaban a Karen, y el puré de patatas gratinado con queso favorito de Kimi. El microondas sonó. No tenía apetito. El estómago, el lugar donde estaba el cáncer, simplemente dolía. Piqué algunas de las verduras más simples y conseguí tragar 2 bocados antes de rendirme. Acababa de terminar de comer y estaba a punto de recoger la mesa cuando el teléfono sonó de nuevo, sobresaltándome. Era Jason. Tartamudeaba al otro lado. ¿Mamá? ¿No colgaste el teléfono antes? Estoy mirando mi historial de llamadas, y dice que hubo una llamada, de más de 10 minutos. Mantuve la voz perfectamente calmada. Ah, sí. No me di cuenta. Se quedó en silencio por tu lado. Supuse que se había cortado la llamada, así que no le presté atención. Fui a calentar la comida. Dejó escapar un suspiro de alivio audible. Ah. Vale, mamá. Bueno, seguimos atascados en el tráfico. Parece que no llegaremos hasta mañana. De repente, Kimi agarró el teléfono, su voz rebosante de emoción. Abuela. ¿Me compraste el iPad? Mi mirada se posó en la caja nueva de Apple que estaba sobre la mesa, justo a mi lado. Recordé su última visita el día de Colón. Había elegido especialmente una tableta Amazon Fire nueva para Kimi. Pensé que le encantaría. Pero Kimi rompió a llorar en el acto, gritando que no era la marca que él quería. No quería una tableta Fire, quería una de Apple. Karen se había arrodillado en el suelo,
abrazándolo, pero sus palabras iban dirigidas a mí. Kimi, no llores. La abuela probablemente no entiende de estas cosas. No pasa nada. Mami te comprará una. Y luego, en acción de gracias, haremos que la abuela te compre el iPad más nuevo, ¿vale? Al teléfono, la voz de Karen se oyó, llena de risa. Tu abuela te quiere tanto que seguro que ya te lo ha comprado. ¿Verdad, abuela? No dije ni una palabra. En mi televisor, el partido de fútbol estaba en el descanso, solo se oía la voz de los comentaristas. Pero desde el otro lado del teléfono, podía oír, débil pero claramente, el ruido de fondo de un restaurante abarrotado. Gente brindando, copas tintineando, una oleada de vítores. Jason debió de darse cuenta de su error, porque rápidamente encontró una excusa sobre la mala señal y colgó el teléfono. Después de todo, no se oyen ese tipo de sonidos de celebración cuando estás atascado en la enero del 95. Dirigí mi atención a la caja cuadrada de Apple. La desenvolví y empecé a trastear con el manual de instrucciones. Mi buena amiga Mel tiene uno igual. Lo usa para ver Netflix. Es una buena idea. Puedo usarlo para pasar el tiempo cuando vaya al hospital para mis sesiones de quimioterapia. Dejé el iPad y abrí otra caja que estaba a su lado. Originalmente, era un regalo para Karen. Un tarro de crema La Mer, recomendada por la dependienta de Nordstrom. El embalaje de estas cosas es siempre tan ostentoso, una caja enorme para un tarro tan pequeño. Giré la tapa, saqué un poco y me la puse en la cara. No sabría decir qué se suponía que debía sentir, pero sabía que debía ser mejor que el Olay de $10 que tengo en la encimera del baño. A continuación, abrí mi aplicación bancaria. El primer día de cada mes, tenía configurada una transferencia automática para enviar $1000 a Jason, como contribución a la matrícula del colegio privado de Kimi. Encontré la transferencia programada. Hice clic en «Cancelar». Ya podía anticipar la reacción de Karen. Definitivamente, montaría un escándalo. Amenazaría con llevarse a Kimi y volverse a casa de sus padres. Sabe que me aterroriza que su matrimonio se vaya a pique, y me aterroriza aún más no ver a mi nieto. Ha usado esa amenaza contra mí siempre que está descontenta. Pero esta vez, no va a funcionar. No dormí nada esa noche. Llevaba un tiempo sufriendo de insomnio por el dolor de estómago, mucho antes del diagnóstico. Pero esa noche, el dolor era especialmente agudo. A la mañana siguiente, Black Friday. Acababa de despedirme de una vecina que pasó a saludar, cuando Jason, Karen y Kimi llegaron. Kimi corrió a mis brazos, sosteniendo una caja de galletas del supermercado. Dijo dulcemente, abuela, feliz acción de gracias. ¿Dónde está mi regalo? Jason sonrió a su lado. Mamá, Kimi las ha elegido solo para ti. Sabe que te gustan los dulces. Cogí la caja de galletas. Pensé de nuevo en la publicación de Linda en Facebook. Jason había invitado a John y Linda a una cena espléndida en un restaurante de lujo. También le había regalado a John una botella de whisky Macallan de 18 años y a Linda una bufanda que parecía de Hermès. ¿Y para mí? Una caja de galletas del supermercado. Abuela. ¿Dónde está mi iPad?, gritó Kimi de nuevo. Los ojos de Karen recorrían la sala de estar, obviamente buscando la caja de Apple. Kimi tenía buena vista. Vio el iPad en mi mesa auxiliar y corrió hacia él emocionado. Mi iPad. Encendió la pantalla, solo para ver que requería una huella dactilar para desbloquearse. Le quité el iPad de las manos. Este es de la abuela. Para mí. Puedes pedirle a tu padre que te compre uno. Kimi se quedó helado un segundo, y luego explotó en una rabieta, dando patadas al aire y llorando a gritos. Es mío. Es mío. La abuela prometió que me lo compraría. La abuela es mala. Pega a la abuela. Karen lo cogió rápidamente en brazos, lanzándome una mirada oscura mientras lo consolaba. Murmuró por lo bajo, lo suficientemente alto para que yo la oyera. Abuela de Kimi, en serio. Tienes más de 60 años. ¿Para qué necesitas un iPad?
La miré, con el rostro perfectamente tranquilo. ¿Por qué, Karen? Porque tengo un pie en la tumba, ¿no merezco usar cosas nuevas y bonitas? Jason intervino para hacer de pacificador. Mamá, lo has entendido mal. Karen no quería decir eso. Es solo que, el sistema iOS es probablemente demasiado complicado para ti. Te compraré un Samsung u otra tableta Android más adelante. Esas son más fáciles de usar. No, gracias. Me gusta este, dije con firmeza. Y no te preocupes. Puedo ver tutoriales en YouTube yo sola. No necesito que me enseñéis. Jason se quedó sin palabras. Le lanzó una mirada a Karen, indicándole que se llevara a Kimi, que seguía llorando, al baño para secarle las lágrimas. La sala de estar quedó en silencio. Estábamos solo nosotros dos. Mamá, empezó, estás enfadada porque fui a cenar a casa de papá ayer por acción de gracias, ¿verdad? No dije nada. Es listo. Mi comportamiento anormal le dijo inmediatamente que sabía la verdad. Jason suspiró profundamente. Mamá. Sé que no lo gestioné bien, pero no tenía elección. Estoy bajo mucha presión tratando de mantener nuestro nivel de vida. Mi padre. John, tiene influencia. Tiene contactos. Muchos de mis problemas podrían resolverse si él hiciera una sola llamada. Simplemente no entiendo, ¿por qué no me dejas acercarme a él? La hija de él y Linda está instalada en Europa ahora. Tienen el nido vacío en estas fiestas. Esta es una oportunidad para mí, ¿no lo entiendes? ¿No puedes pensar en mi situación por una vez? Se estaba agitando cada vez más, una fina capa de sudor en su frente. Le pregunté bruscamente, ¿crees que él quiere que te acerques a él? Jason se quedó helado, una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Eso es culpa tuya. Todo es porque insististe en demandar a papá, en luchar por mi custodia completa. Por eso él no puede sentirse cercano a mí ahora. Mamá, solía pensar que eras una madre estupenda, pero cuando lo pienso de verdad, tú eres la egoísta. ¿Por qué luchaste por mi custodia? Conseguiste un hijo para llenar tu vacío de abandono, tenías tu apoyo emocional. Pero ¿sabes cuánto sufrí yo, creciendo contigo? Mi padre es tan rico. Si me hubiera quedado con él, yo sería el que estaría viviendo en Europa hoy. Mamá, has usado tu sacrificio para chantajearme emocionalmente durante todos estos años. Te lo ruego, ¿puedes dejar de arrastrarme contigo? Levantó las manos en un gesto de súplica, su voz casi un graznido. Un fuerte zumbido explotó en mi cabeza. Miré a Jason. Estaba mirando a un extraño. Sus ojos estaban llenos de frustración, pero sobre todo, de resentimiento. La calefacción estaba a tope, pero mis manos y mis pies estaban helados. Cuando nos divorciamos, John fue quien me engañó. Pero su familia contrató a los mejores abogados, y salí del matrimonio casi sin nada. Cogí a Jason, que tenía menos de un año, solo movía sus manitas y hacía sonidos de «mamá», y me mudé a la vieja casa de mis padres. Me juré a mí misma que no dejaría que este niño sufriera. Trabajaba en la escuela pública durante el día, y por la noche, trabajaba como camarera a tiempo parcial, desesperada por ganar dinero. Jason quería aprender piano, quería unirse a la liga de béisbol. Le di todo lo que me pidió. Cuando estaba en la secundaria, envidiaba a otros estudiantes que vivían en el distrito escolar bueno. Pasé toda la noche en vela, y luego vendí la vieja casa de mis padres, cogí todos mis ahorros y asumí una pesada hipoteca para comprar esta casa, en esta ciudad. En el instituto, quería prepararse para el SAT. No quería las clases grandes, quería un tutor particular. El precio era el doble. Pero pensé, mi hijo está motivado, quiere aprender. No puedo frenarlo. Apreté los dientes y contraté al tutor más caro para él. Más tarde, cuando fue a la universidad, le di una asignación completa para sus gastos cada mes, aterrorizada de que si le daba demasiado poco, se sintiera avergonzado delante de sus compañeros. Durante todos estos años. Sé que no pude darle una vida de riqueza extravagante,
no pude comprarle coches deportivos o un fondo fiduciario. Pero hice todo lo que estaba en mi mano para impulsarlo, para ser los cimientos bajo sus pies. Lo empujé hacia adelante con todo lo que tenía. Y después de todo eso, ¿cómo podía decirme esas palabras? ¿Cómo podía echarme en cara ese sacrificio? Me quedé allí en silencio durante mucho tiempo, simplemente absorbiendo el impacto de sus palabras. El zumbido en mis oídos finalmente disminuyó. Encontré mi voz, y cuando hablé, fue con frialdad. Jason, dije, ya que así es como te sientes de verdad, ya que eso es lo que has estado pensando todo este tiempo, entonces es el momento perfecto. Yo también tengo algo que decirte. Hemos terminado. Vamos a romper nuestra relación. La boca de Jason se crispó. No pudo sostenerme la mirada. Apartó la vista, volviendo la cara hacia la pared. Mamá, no seas tan dramática. Venga. No lo decía así. Pero yo sí lo digo así, dije. Y digo cada palabra. Desde este momento, yo, Catherine, no tengo absolutamente nada que ver contigo. Usar mi propio nombre fue como trazar una línea final en la arena. Mamá, deja de hacer teatro, ¿vale? Basta ya, dijo, su voz elevándose con frustración. Lo sé. Sé que papá te hizo daño en aquel entonces, que no fue justo contigo. Y entiendo que no te guste que me acerque a él. Lo entiendo, de verdad que sí. Pero es mi padre. ¿Puedes simplemente no montar una escena sobre esto ahora mismo? ¿No en este momento crítico? Se pasó las manos por el pelo, agarrando los mechones con agitación. Estaba claramente molesto conmigo. No estoy montando una escena. Estoy constatando un hecho, dije. ¿Quieres ir a pedirle ayuda a John? Ve. Adelante. Pero déjame darte un consejo, no importa cuánto le pelotees. No importa cuánto lo alabes. Él nunca, jamás, te reconocerá como su hijo. Hay un secreto, Jason. Algo que nunca te he contado. La verdad es, que tú, abuela de Kimi. ¿Quieres dejar de intentar sembrar la discordia? Era Karen. Había vuelto del baño, llevando a Kimi de la mano. ¿Por qué crees que John rechaza a Jason? Es todo por tu culpa. Has preocupado a Jason durante todos estos años, lo has acaparado. ¿Crees que eso hace que John se sienta bien? Puso los ojos en blanco, mirándome con puro desprecio. Luego fijó su mirada en Jason, aguda y autoritaria. Jason, es obvio que a ella no le importan tus sentimientos, así que a ti tampoco te tienen que importar los suyos. Dilo. Dile lo que decidimos. Acabemos con esto de una vez. Volví a fijar mi mirada en Jason. Adelante, dije. Dilo. Los labios de Jason se movieron, pero no salió ningún sonido. Parecía incómodo, retorciéndose bajo nuestras miradas combinadas. Dudó unos segundos, y finalmente habló. Mamá, ya sabes, como no crecí con papá, él siempre ha sido distante. Simplemente no puede sentirse cercano a mí. Así que, Karen y yo, lo hablamos. Queremos cambiar el segundo nombre de Kimi. Vamos a cambiarlo a Rion. Hizo una pausa, mirando rápidamente mi cara, tratando de calibrar mi reacción. No debió ver la explosión que esperaba, así que añadió, en realidad, se suponía que era yo quien debía cambiar mi nombre. Pero, ya no soy joven, y cambiarlo legalmente es un lío enorme, y lo más importante, añadió, bajando la voz, tenía miedo de que te doliera. Oh, escucha eso. Todavía está preocupado por hacerme daño. Qué considerado. No pude evitarlo. Me reí de nuevo. ¿Por qué iba a dolerme? No importa en absoluto. De hecho, lo apoyo. Deberías cambiar tu nombre. Kimi debería cambiar su nombre. Adelante. La verdad es, Jason, que ya no somos familia. No necesitas pedirme mi opinión sobre nada de lo que hagas. Karen se burló, con ese sonido despectivo otra vez.
Abuela de Kimi, no estábamos pidiendo tu permiso. Te estamos informando. Jason intentaba ser amable, pero entonces tú tenías que salir con eso de romper relaciones. Ya que eres tú la que desecha el afecto familiar, no nos culpes por lo que venga después. Asentí. Bien. Entonces está decidido. Jason, desde hoy, somos extraños. No necesito que hagas nada por mí y mis bienes, esta casa, mis ahorros de jubilación, no tienen absolutamente nada que ver contigo. Ni un solo centavo. El pánico que cruzó el rostro de Jason fue instantáneo y evidente. Mamá. ¿Por qué haces esto? No tienes que llevarlo tan lejos. Se movió hacia mí, extendiendo la mano para agarrar mi brazo, pero Karen tiró de él hacia atrás. Jason. Para. Acaba de decir que no te reconoce como su hijo. ¿Por qué sigues intentando acercarte a ella? Le lanzó a Jason una mirada significativa, luego agarró la mano de Kimi y salió por la puerta, dejándolo atrás. Jason parecía atrapado. Se frotó las manos con torpeza. Mamá, nos vamos a ir ya. Volveremos a verte en unos días. Dudó. No, no te tomes a pecho lo que dijo Karen. Ella es así. Tiene temperamento, dice lo que piensa, pero no es mala persona. Y, pase lo que pase, sigues siendo mi madre. No soy ese tipo de monstruo. No voy a abandonarte sin más. No le respondí. Ni siquiera lo miré. Simplemente cogí mi teléfono, con expresión fría, y empecé a mirar Instagram como si él ni siquiera estuviera allí. Jason finalmente se fue, sin molestarse en cerrar la puerta del todo. Me levanté para cerrarla, y justo cuando alcanzaba el pomo, oí la voz de Karen, aguda y clara, flotando desde el pasillo. Solo te tiene a ti como hijo. Tú. Esa casa va a ser tuya tarde o temprano, diga lo que diga. Pero creo que esta vez está muy enfadada, se preocupó Jason. ¿Y si lo decía en serio? ¿Y si de verdad rompe lazos conmigo? ¿Eres estúpido?, espetó Karen. Está enfadada. ¿Y qué? Está enfadada. ¿De verdad crees que va a repudiarte? Se oye hablar de hijos que repudian a sus padres todo el tiempo, pero nunca se oye hablar de padres que repudien a su único hijo. Solo, espera. En unos años más, cuando sea vieja y necesite que alguien la cuide, estará a tu merced. Tú serás el que tome todas las decisiones. Así que deja de preocuparte. Las familias no guardan rencor de un día para otro. Nuestra prioridad ahora mismo es arreglar nuestra relación con Ion. Kimi empieza el instituto en 2 años. Si queremos que entre en esa escuela privada de élite, vamos a necesitar que Ion mueva muchos hilos. Lo tenía todo pensado, ¿verdad? Yo era la que había querido a Jason incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, durante toda su vida. Por lo tanto, yo era la que podía ser sacrificada. Yo era la apuesta segura. Una vez que aseguraran su relación con mi exmarido, podrían simplemente volver a mí, inclinar la cabeza, decir un rápido «lo siento», y volveríamos a ser una gran familia feliz. Lo querían todo. Querían los contactos de Ion, y querían mi casa. ¡Qué lástima! Habían cometido un error fundamental. Jason no era mi hijo biológico. Y tampoco era de Ion. Jason era nuestro hijo adoptivo. Hace 30 años, a Ion le diagnosticaron infertilidad. Estaba devastado, no podía soportar la idea de no tener un heredero. Me presionó mucho, y fuimos a una agencia de adopción. Adoptamos a un niño que acababa de cumplir 1 mes. Este bebé tenía un defecto cardíaco congénito. Sus padres biológicos habían dejado una carta. Decían que no tenían dinero para la cirugía que necesitaría, y que tenían que dejarlo con alguien que pudiera cuidarlo. Ion llamó al niño James. Planeamos esperar hasta que fuera un poco mayor, un poco más fuerte, y entonces le haríamos la cirugía de corazón que necesitaba. ¿Quién podría haber imaginado que solo 6 meses después, la subordinada de Ion, Linda, aparecería en nuestra puerta? Sostenía una prueba de embarazo. Dijo que estaba embarazada de Ion.
¿Cómo era posible? John era infértil. Ni siquiera el propio John se lo creía. Insistió en que Linda solo estaba tratando de extorsionarlo. Pero Linda se mantuvo firme. Juró que era suyo. Como se trataba del linaje familiar, los padres de John, intensamente controladores, se involucraron. Se tomaron esto muy, muy en serio. Llevaron a Linda a la mejor clínica privada de la costa este y le hicieron una prueba de paternidad por amniocentesis. Los resultados llegaron. Demostraban que el niño que llevaba en el vientre era, de hecho, de John. Solo entonces John admitió finalmente la aventura. Volvió al hospital para otro examen, y solo entonces descubrió que su diagnóstico original de infertilidad había sido un error. Un diagnóstico erróneo. En aquel momento, él decía que todavía sentía algo por mí. Juró y perjuró que rompería limpiamente con Linda. Tenía una propuesta: simplemente no firmaríamos los papeles finales de confirmación de la adopción de James. Simplemente, devolveríamos al bebé. Lo enviaríamos de vuelta a la agencia de adopción. Y entonces, podríamos tener un hijo propio. Porque, en sus palabras exactas, quiero mi propia línea de sangre. Me negué. Dejando a un lado el hecho de que no podía aceptar su infidelidad, simplemente devolver a un niño. Eso era algo que nunca, jamás, podría hacer. Un niño no es una mercancía que puedes devolver a la tienda si encuentras un defecto. ¿Y qué si no compartíamos sangre? El destino me había traído a este bebé. Era mi hijo. E iba a asegurarme de que creciera como cualquier otro niño. Después del divorcio, completé el proceso de adopción yo sola. Cambié su nombre de James a Jason. Le di mi apellido. Pasamos tantos años juntos, como cualquier madre e hijo corrientes. Cuando era pequeño, era tan pegajoso. Mamá, era su mundo entero. Todavía puedo verlo, con toda claridad, corriendo hacia mí con sus piernecitas tambaleantes, gritando mamá. Mamá. Recuerdo la tarjeta del Día de la Madre que me hizo, escrita con su letra torpe y torcida: Mami, feliz Día de la Madre. Recuerdo volver a casa, agotada, de mi turno de noche en el restaurante, y él estaría esperando, de puntillas para cogerme las zapatillas. Mamá, cámbiate los zapatos. Recuerdo cuando ganó un concurso de redacción en la escuela. El premio era de $50. No se lo gastó en un videojuego nuevo que quería. Me compró un ramo de claveles. Mamá, dijo, tan orgulloso, este es el primer dinero que he ganado. Han pasado 30 años. Todavía me llama, mamá. Pero ahora, sus ojos están llenos de cálculo. Solía pensar que, mamá, era el sonido más hermoso del mundo. Pero hoy, al oírlo, me siento perdida. Es una lección amarga. Cuando un niño ya no te necesita como apoyo emocional, el interés, lo que pueden obtener de ti, se convierte en la nueva medida para vuestra relación. Así que, mientras Jason y su pequeña familia estaban ocupados con el papeleo para cambiar el segundo nombre de Kimi, yo también estaba ocupada. Estaba ocupada vendiendo mi casa. El periodo justo después de las fiestas es un momento álgido para las visitas de casas. Como solo ponía a la venta esta propiedad, mi agente inmobiliario estaba especialmente motivado. Empaqué rápidamente y me mudé. En realidad, no había mucho que empaquetar. Siempre he vivido frugalmente, no poseo muchos objetos personales. Dejé todos los muebles para los nuevos propietarios. El resto de los trastos, cosas varias como el viejo patinete de Kimi, su bañera de bebé, simplemente llamé a 1-800-GOT-JUNK e hice que se lo llevaran todo. Había guardado esas cosas durante años, siempre pensando que tal vez, solo tal vez, Kimi vendría a pasar la noche algún día. Pero desde que empezó la escuela primaria, Karen nunca le ha permitido pasar la noche. Ni una sola vez. Yo sabía por qué. Odia cuando Kimi se acerca demasiado a mí, su abuela. Recuerdo que cuando Kimi tenía unos 8 meses, estaba en esa fase en la que llamaba a todo el mundo mamá. Señalaba a Jason y gritaba, mamá. Señalaba al gato y gritaba, mamá. Y Karen se reía, le parecía adorable. Pero una vez,
me señaló a mí y dijo, «Mamá». Karen casi hace saltar el techo por los aires. Estaba furiosa. Empezó a interrogarme, con voz aguda, exigiendo saber si le estaba enseñando en secreto a llamarme mamá. ¿Estaba intentando robarle a su Kimi? Yo también estaba enfadada. Yo era la que pagaba su costosa atención posparto. Yo era la que ayudaba a pagar a la niñera, lo que me costaba $2 o 3 mil cada mes. La leche de fórmula de Kimi, sus juguetes, ella elegía las marcas caras, y yo pagaba la factura. Pero nunca mostró ni una pizca de gratitud. Según ella, ¿por qué debería estarlo? Jason era mi hijo, y Kimi era mi nieto. Mi dinero era solo yo pagando la parte de Jason. Olvida la gratitud, eso era una cosa. Pero montar un escándalo incontrolable solo porque un bebé de 8 meses me llamó accidentalmente, mamá. Soy un ser humano. No estoy hecha de masa. Yo también tengo temperamento. Jason, por supuesto, solo intentó suavizar las cosas. Mamá, Karen acaba de tener al bebé, sus hormonas todavía están descontroladas. Solo está siendo sobreprotectora. Por favor, solo ten paciencia con ella. No discutas. Me preocupa que le dé depresión posparto. Bien. Los soporté. Aguanté. Pero la actitud de Karen hacia mí nunca cambió. Siempre fue fría, siempre hostil. Si Kimi tan solo agitaba sus bracitos, queriendo que lo cogiera, ella empezaba a dar portazos por la casa, dejando clara su disconformidad. Entonces, un día, oí a esa misma niñera dándole un consejo a Karen. «Es solo un bebé», dijo la niñera. «Está bien si es cercano a su abuela. De hecho, quieres que sea cercano a ella. Así gastará dinero más alegremente. No te preocupes. Cuando sea mayor, solo será cercano a su madre y a su padre. Cuando llegue ese momento, simplemente manténlo a tu lado. Deja que la vea menos. Unas pocas veces al año, puede que ni siquiera recuerde quién es. No tengo ningún respeto por alguien que hablaría así de su empleadora a sus espaldas. Pero Karen se tomó el consejo de la niñera como el evangelio. Desde el momento en que Kimi empezó la escuela primaria, sus visitas a mi casa se volvieron cada vez menos frecuentes. En lugar de eso, me convertí en un servicio de entrega. Si necesitaba suplementos nutritivos o comidas caseras, era yo quien tenía que cocinarlas, empaquetarlas y llevarlas a su casa. Deshacerme de todos esos objetos viejos e inútiles, finalmente me sentí un poco más ligera. Hice una maleta grande y me mudé con mi mejor amiga, Mel. El marido de Mel, David, es un profesor jubilado. Actualmente trabaja como profesor visitante en una universidad de California, Stanford, así que Mel suele estar sola en casa. Mel y David son de INKS, doble ingreso, sin hijos. Pero a Mel siempre le han encantado los niños. Justo después de que adoptara a Jason, se convirtió inmediatamente en su madrina. Lo ha mimado durante años, comprándole muchísimos regalos. Le conté a Mel todo. Todo lo que había pasado en los últimos días. Lo único que guardé en secreto fue el cáncer de estómago en fase avanzada. Mel estaba absolutamente furiosa. Estaba desconsolada. Vi crecer a Jason, bramó. Era un niño tan dulce, tan sensato. ¿Cómo se convirtió en esto? Es esa Karen. Es todo culpa suya. Supe desde el momento en que la conocí que no era buena. Es una narcisista total y absoluta. Sabía que Mel solo culpaba a Karen con tanta fuerza porque no quería herir mis sentimientos criticando a Jason demasiado duramente. Pero la verdad es, lo que hizo Jason no era nuevo. Las señales de advertencia habían estado ahí durante mucho tiempo. Recuerdo una vez, cuando Kimi tenía 2 o 3 años. Jason estaba jugando con él en el baño, dándole un baño. Llenaron todo el suelo de agua y burbujas de jabón, un completo desastre resbaladizo. Y cuando terminaron, simplemente lo dejaron así. Entré, sin saberlo. Resbalé, fuerte. Me caí y me lesioné gravemente la pierna derecha.
Estaba postrada en casa, apenas podía moverme. No llevaba ni un día de reposo cuando Karen empezó a exigirme que saliera. Necesitaba que fuera a comprar una marca específica de pollo orgánico de Whole Foods para poder hacerle sopa a Kimi. Solo esa única marca servía. Ese Whole Foods en particular estaba en el lado completamente opuesto de la ciudad. Requería tomar 2 autobuses diferentes. Fui, cojeando de mi pierna lesionada. Iba lenta, luchando por subir y bajar del autobús. En un momento dado, el conductor del autobús se impacientó increíblemente con lo mucho que tardaba en usar el elevador para sillas de ruedas. Se quejó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, de que le estaba haciendo llegar tarde a su horario. Cuando finalmente llegué a casa, le pedí a Jason que me ayudara. Quería que llamara a la compañía de autobuses y presentara una queja sobre el comportamiento grosero e irrespetuoso de ese conductor. ¿Y sabéis lo que dijo Jason? Me dijo que estaba exagerando por nada. Mamá, déjalo pasar. Es una cosa tan pequeña. ¿No crees un drama? El conductor, probablemente solo estaba teniendo un mal día. ¿No puedes tener un poco de empatía? Además, continuó, ¿qué pasa si me quejo? ¿Y si despiden a ese conductor? ¿Y si es un psicópata, y encuentra nuestra dirección y viene aquí a tomar represalias? ¿Has pensado siquiera en la seguridad de Karen? ¿En la seguridad de Kimi? En su mente, mis sentimientos, mi dignidad, eran insignificantes. Ni siquiera entraban en la ecuación. Así que, sí, Karen estaba definitivamente detrás, empujándolo a pelotear a mi exmarido. Pero esto también fue el resultado del propio análisis de coste-beneficio de Jason. Él tomó su decisión. Catherine, me preguntó Mel, rompiendo el silencio, ¿cuándo se lo vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir a Jason la verdad sobre su nacimiento? Te garantizo que, cuando se entere de que no tiene ninguna conexión biológica con John, se va a arrepentir tantísimo. ¿Arrepentirse de qué?, pensé. ¿De no haber podido aferrarse al abrigo de la riqueza de John? ¿O arrepentirse de haber perdido mi casa en el proceso? Simplemente dije, con calma, será pronto. Y no tendré que ser yo quien se lo diga. Alguien más se lo dirá muy pronto. Jason pensó que podía simplemente regalarle un nieto a John. Si John quería uno o no, era una cosa, pero yo sabía que Linda ciertamente no estaría feliz con eso. Ella nunca toleraría que nadie, viniera a competir por la herencia de ella y su hija. Efectivamente, ni siquiera 2 días después, John me llamó. Catherine, sonaba exasperado, ¿qué demonios están haciendo tu hijo y tu nuera? ¿Por qué diantres le han cambiado el segundo nombre a Kimi, por mi nombre? Vinieron a verme ayer. Dijeron que querían dar una fiesta para celebrar el cambio de nombre. Dios mío. Catherine, tienes que hablar con él. Si no la hubiera detenido, Linda estaba lista para llamarlo en ese mismo momento y poner todas las cartas sobre la mesa. Intentaba sonar como si estuviera velando por mí y por Jason. Quizás ahora que es mayor, realmente se siente un poco culpable por lo que me hizo todos esos años. No fui ni fría ni cálida. ¿Qué crees que están haciendo, John? Ha decidido que es demasiado bueno para su madre pobre. Quiere ser reconocido por su padre rico y poderoso. John soltó una risa amarga. Mira, sé que me equivoqué en aquel entonces. Fui yo quien insistió en la adopción, y luego, simplemente te dejé a ti sola con el niño. Te dejé sola. Y esa cena de acción de gracias, ni siquiera quería ir. Linda insistió. Fue ella quien insistió en aceptar esos regalos también. Ya sabes cómo es ella. Le encanta aprovecharse de las pequeñas cosas. Pero en el segundo que toca sus intereses fundamentales, lucha. Cuando se enteró ayer de que Jason cambió el segundo nombre de Kimi, estuvo a punto de llamarlo y simplemente reventar. Todo, contárselo todo. Apenas logré detenerla. Realmente creo que tú tienes que ser la que se lo diga, Catherine. Eres la más cercana a él. Si viene de cualquier otra persona, él, puede que no sea capaz de soportarlo. Me reí. No es un niño de 3 años, John.
Los soportará. Durante toda su vida, me aterrorizó que contarle a Jason la verdad sobre su adopción lo destrozara. Siempre estaba tratando de protegerlo de ese dolor. Pero estaba pensando demasiado. Tiene casi 40 años. Ha estado navegando por el mundo real durante casi una década. Ya no es el niño pequeño que necesita mi protección. Si Linda quiere poner las cartas sobre la mesa, dije, no te atrevas a detenerla. Solté esa frase, y colgué el teléfono antes de que John pudiera siquiera responder. Este era el lío de Linda, de todos modos. Que fuera ella quien lo limpiara. Linda no me decepcionó. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba completamente colapsado. Cientos de llamadas perdidas. Innumerables mensajes de texto. Hice clic casualmente en algunos de ellos. Todos eran de Jason. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Es verdad lo que dijo Linda? ¿No soy tu hijo biológico? ¿No soy de John? Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mamá, ¿por qué vendiste la casa? ¿Dónde estás viviendo ahora? Mamá, Kimi lleva días llorando por su abuela. ¿Dónde estás? Karen y yo iremos a recogerte. El último mensaje era de Karen. Y por primera vez en la historia, me llamó mamá. No me molesté en leer el resto. Simplemente bloqueé el número de Jason, y luego bloqueé el número de Karen. Cuando Jason no pudo localizarme, se acordó de Mel. Empezó a llamarla, una y otra vez. Mel levantó su teléfono, que sonaba sin cesar, y me miró. Yo solo negué con la cabeza. Ella suspiró, y luego bloqueó su número también. ¿Qué vas a hacer ahora, Catherine?, preguntó Mel. ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? Entonces sus ojos se iluminaron. Oh. Ya sé. Hagamos un viaje. Vayamos a Arizona. Podemos ir a Sedona. Me muero de ganas de ir allí a hacer fotos. Mel no tiene hijos ni nietos de los que preocuparse. Su vida es mucho más sencilla que la mía. Han ahorrado mucho dinero a lo largo de los años, y viaja todo el tiempo. Yo también tengo ahorros, pero nunca había tenido la libertad de usarlos. Karen y Jason nunca cocinan. No podía soportar la idea de que alimentaran constantemente a Kimi con comida para llevar grasienta y poco saludable. Así que era yo la que, semana tras semana, preparaba y entregaba comidas en su casa. Nunca tenía tiempo de ir a ningún lado. Nos quedamos en Sedona más de 10 días. El paisaje, todas esas rocas rojas, era simplemente hermoso. Las vistas eran tan amplias y abiertas, que sentía que abrían mi corazón también. Mel estaba completamente absorta en su afición a la fotografía, llevando esa pesada cámara profesional a todas partes. No paraba de hacerme fotos. Y en cada una de ellas, yo estaba sonriendo. Mel me miró una noche. Catherine, dijo, realmente te admiro. Si yo estuviera en tu situación, no puedo ni imaginar cuánto dolor sentiría. ¿Cómo podría no sentir dolor? Por supuesto que lo sentía. Pero no me quedaban muchos días de vida. Mientras aún tuviera fuerzas para sonreír, iba a sonreír tanto como pudiera. Toda mi vida. Vine a este mundo llorando, y estaba decidida a irme sonriendo. No pude ocultarle el cáncer a Mel por mucho tiempo. Como estaba en fase avanzada, el dolor, a veces era simplemente incontrolable. Los vómitos también eran frecuentes. Estábamos caminando por Oak Creek un día cuando una repentina ola de mareo me golpeó. Casi me desplomó. Mel me agarró, sosteniéndome firme. Intentó hacer una broma. Más despacio, dijo. No puedes caerte de verdad en un lugar tan hermoso. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, su sonrisa desapareció. Debió temer que la frase, caerte, me afectara, que me recordara a Jason, a aquella caída en el baño. Estaba a punto de decirle que no pasaba nada, pero de repente me picó la garganta. Cogí un pañuelo y me cubrí la boca mientras una tos violenta me sacudía. Cuando el ataque de tos pasó, retiré el pañuelo.
Estaba manchado con pequeñas y brillantes motas de sangre. Los ojos de Mel se abrieron de par en par, y el borde de sus párpados se enrojeció al instante. Se quedó mirando el pañuelo y susurró: ¿Cómo puede ser esto? Terminamos nuestro viaje antes de tiempo. En el vuelo de regreso, Mel estaba mirando su teléfono. Estábamos en algún lugar sobre el Medio Oeste, tratando de relajarnos. De repente, soltó un grito ahogado y me acercó la pantalla, su voz aguda por la incredulidad. «Catherine, oh Dios mío», casi gritó. «Mira esto, ¿no es Karen?» En la pantalla, allí estaba. La mujer del vídeo tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y estaba llorando, sollozando histéricamente a la cámara de su teléfono. Era absolutamente Karen. Y estaba publicando en su TikTok y su Instagram, acusando a nuestra familia, acusándome a mí, de manipulación emocional y abuso financiero. Según su lacrimógena historia, cuando ella y Jason se iban a casar, yo había prometido, palabra suya, que le dejaría la casa a Jason. Pero ahora, después de que ella ya formaba parte de la familia, yo había decidido romper lazos con mi hijo por un pequeño desacuerdo familiar. Afirmaba que los había abandonado por completo, que no me preocupaba por ellos y, peor aún, que ignoraba completamente a Kimi, su hijo. Pero eso no era todo. Oh, no. También había subido un segundo vídeo, uno que grabó volviendo a mi casa. Al parecer, todavía tiene una llave. En este vídeo, recorría mis habitaciones, filmando mis cosas, acusándome de vivir una vida de lujo. Dijo que yo era una avara, un escroje, que no estaba dispuesta a gastar ni un solo centavo en mi propio hijo o nieto. Y entonces la cámara hizo zoom sobre el único regalo que le había comprado a ella, y que me había quedado para mí. Filmó un largo, lento y dramático primer plano de ese tarro de crema la mer, insinuando que costaba cientos de dólares mientras mi familia se moría de hambre. Mel estaba tan furiosa que prácticamente arrojó su teléfono sobre la bandeja del asiento delantero. Resonó con fuerza. Esto es convertir lo negro en blanco. ¿Cómo puede mentir así? ¿Cómo puede mentirle a la cámara con esa cara? Mel casi temblaba. Recuerdo cuando se casaron. La familia de Karen hizo exigencias extravagantes. Insistieron en una boda súper lujosa, y exigieron que pagaras más de la mitad de la entrada de su casa. Te lo dije entonces, te dije, Catherine, nunca deberías haber aceptado esas condiciones ridículas. Solo suspiré. Lo que Mel no sabía era que yo había intentado razonar con Jason en aquel entonces. Traté de advertirle. Pero él estaba completamente obsesionado con Karen. No quería oír ni una palabra en su contra. Me dijo: «Mamá, Karen no me menosprecia por venir de un hogar monoparental. No le importa que sea introvertido. Habían empezado a salir en la universidad, e insistió en que no podía traicionarla, que no podía defraudarla». Recuerdo que pensé: bien. Es su boda. Es su vida. Mientras ellos dos fueran felices, supuse que podría sacrificarme un poco más. ¿Qué era un sacrificio más? Me dije a mí misma que pagando esa entrada, su vida de casado sería un poco más fácil. Espera, dijo Mel, avanzando hasta el final del vídeo. ¿Ella también está insinuando que está pensando en separarse de Jason por esto? ¿Es real? Me miró, asombrada. Yo solo negué suavemente con la cabeza. Para ser justos, sé que Karen quiere de verdad a Jason. Su hostilidad siempre se ha dirigido hacia mí. Es casi filosófico para ella. Cree que el papel de una suegra es, por su propia naturaleza, interferir en su núcleo familiar. Ella y Jason son un equipo. Son un frente unido, tanto emocional como financieramente. Así que, no se separarán de verdad. Estaba acudiendo a Internet por dos razones. Una, quería usar la opinión pública, usar a esa multitud, para presionarme. Para forzarme a volver y arreglar las cosas, a suavizarlo todo. Y la segunda razón. Mel señaló el enlace en la parte inferior de la descripción del vídeo. «Oh, Dios mío», susurró. «Ella ha iniciado un GoFundMe. Está pidiendo dinero». Y, por supuesto, estaba funcionando.
La sección de comentarios estaba casi enteramente de su lado. Algunas personas decían, es su dinero, puede hacer lo que quiera, pero la gran mayoría me llamaba suegra malvada. Estaban furiosos conmigo por abusar de esta pobre joven madre, y estaban haciendo clic en ese enlace. Estaban donando. Le estaban pagando por esta actuación. Cuando volvimos a casa de Mel, le pedí un favor. Le pedí que me ayudara a grabar un vídeo propio. Me senté en su sala de estar y miré a la cámara. No lloré. No levanté la voz. Con calma, conté la verdad. Conté la historia de cómo adopté a Jason de la agencia y lo crié como si fuera mío. Y luego, simplemente enumeré los hechos. Hice una lista de las contribuciones financieras que había hecho a su pequeña familia a lo largo de los años. Incluí los 5 años de honorarios de la niñera que había pagado. Incluí la enorme entrada que les di para su casa. E incluí los cheques de matrícula mensuales que había extendido para el colegio privado de Kimi. Así de simple, la marea cambió. Al instante. Karen intentó aguantar unos días más, desesperada por mantener activo ese enlace de GoFundMe, pero la reacción fue abrumadora. La misma multitud que la había alabado, ahora se volvía contra ella. Se vio tan inundada de comentarios de odio que se vio obligada a eliminar toda su presencia en las redes sociales. Su TikTok, su Instagram, todo, desaparecido. Después de aquello, toda esa gente acudió en masa a mi cuenta. Gané miles de seguidores de la noche a la mañana. Todos exigían más actualizaciones, rogándome que compartiera más de mi vida. Decían que lo necesitaban para aliviar su ira contra Jason y Karen. Pero nunca volví a mencionar el incidente. No hablé de ellos en absoluto. Simplemente tomé las fotos que me la había hecho en Sedona, hice una pequeña presentación digital y la publiqué. La vida está llena de tanta belleza. No quería pasar los últimos días de mi vida atrapada en el resentimiento y la ira. La imagen que quería dejar atrás no era la de una anciana amargada y quejumbrosa. Quería ser recordada como una mujer vibrante e independiente que había vivido sus últimos días para sí misma. No pasó mucho tiempo antes de que Jason apareciera en la puerta de Mel. Hacía unas semanas que no lo veía, y tenía un aspecto terrible. Estaba demacrado, completamente agotado. Estaba sin afeitar, con una barba oscura cubriendo su cara. Tenía los ojos hundidos, con profundas ojeras oscuras. No tenía ni 40 años, pero parecía completamente exhausto. Mel lo dejó entrar, y fue a la cocina a preparar café, dándonos espacio. Jason simplemente se desplomó en el sofá frente a mí. Ni siquiera me miró. Se llevó ambas manos al pelo, agarrándose el cuero cabelludo, y empezó a suplicar. Mamá. Mamá, me equivoqué. Karen y yo nos equivocamos. Perdimos la cabeza. Estábamos cegados por el dinero. Señaló su propia cara cansada. Mamá, estoy al límite. Me estoy desmoronando. Sabes cómo son mis socios de negocios. Son tipos muy tradicionales. Para ellos, la familia es lo primero. Por todo este desastre en las redes sociales, me están mirando de reojo. No confían en mí. Si esto sigue así, mamá, la reputación que tanto me ha costado construir se va a destruir por completo. Se rascó el pelo con ansiedad. Kimi, cuando salí de casa, Kimi me dijo que tenía que traer a la abuela a casa. Nosotros no hemos tenido una comida familiar en condiciones desde Acción de Gracias, mamá. Karen cocinó para ti. Hizo tu favorito, ternera en salsa de nata. ¿Y ternera en salsa de nata? Me la acababa de volver de la cocina, sosteniendo 2 tazas de café. Frunció el ceño con disgusto. Jason, dijo, con voz cortante, tu madre no está bien. Su estómago es muy sensible. ¿Cómo demonios va a comer algo tan pesado y grasiento? Jason se quedó helado. Se quedó atónito por un segundo, y luego inmediatamente activó el encanto, dedicándole a Mel una sonrisa servil y aduladora. Ah, tía Mel, siempre tan atenta. Tienes razón. Se volvió hacia mí,
su tono iluminándose al instante. Vale, mamá, ¿qué tal esto? Cambió de tema, vayamos al centro. Está ese sitio nuevo, The Woodland Kitchen. Ya sabes, ese que es todo, de la granja a la mesa. Es sano, es de alta gama. Es hora de que disfrutes un poco de la buena vida. Y entonces, continuó, visiblemente emocionado, puedes publicarlo. Puedes poner algo en tu cuenta. Todos esos seguidores tuyos están esperando que publiques más sobre tus años dorados. Se estaba entusiasmando tanto, tan feliz con su propio plan, que ni siquiera notó la mirada de completa decepción en mis ojos. ¿Publicar? ¿Creía que se trataba de que yo compartiera mi vida? No. No era eso en absoluto. Era una estrategia. Primero, apaciguaría a mis nuevos seguidores y calmaría la ira pública. Segundo, anunciaría a todo el mundo que seguía prestando atención que nuestro conflicto era solo un asunto familiar privado, un simple malentendido. Y ahora que el malentendido estaba resuelto, volvíamos a ser una gran familia feliz. Y tercero, sería la coartada perfecta para mostrar a sus socios de negocios. Simplemente agité la mano, cortándolo. No, gracias. Deberías invitar a tu padre. Sus años dorados son mucho más emocionantes que los míos, ¿no crees? Una sombra pasó por el rostro de Jason. Sabía perfectamente que no podía ir corriendo a ver a John. Después del ataque de Karen en las redes sociales, no se habían atrevido a mencionar el nombre de John ni una sola vez. Mamá, ¿estás intentando burlarte de mí? Gimoteó. Yo no sabía que no era mi verdadero padre, ¿vale? Solo, cometí un error estúpido. Sus ojos recorrieron la habitación y vieron mi maleta, la que había hecho, junto a la puerta. Sus ojos se iluminaron con una nueva idea. Se acercó a ella, agarró el asa y empezó a tirar de ella hacia la puerta. Mamá, vamos, vámonos. Vayamos a comer. Suelta eso. Me levanté del sofá, usando todas mis fuerzas para ponerme de pie y bloquearle el paso. No voy a ir contigo. Mamá, gritó Jason, viendo mi absoluta determinación. Su rostro cambió. La súplica había desaparecido, reemplazada por pura irritación. Soltó la maleta y resopló, respirando con dificultad. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te volviste tan terca? ¿Y qué si le cambiamos el segundo nombre a Kimi? Fue un error. Podemos volver a cambiarlo. Ya está. Karen y yo hemos admitido que nos equivocamos. Hemos pedido perdón. ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Su cara se estaba enrojeciendo. Durante toda mi vida, he sido tu orgullo. Tienes que admitirlo. ¿Y solo porque cometí un estúpido error, de verdad vas a repudiarme? ¿De verdad vas a desecharme? Su voz se volvió más fuerte, más desagradable. No creas que no sé lo que pasa. Vendiste la casa. ¿Tienes, qué, cientos de miles de dólares en tu cuenta bancaria ahora mismo? Eres una mujer de 60 y tantos. ¿Qué demonios piensas hacer con todo ese dinero? ¿Piensas salir y buscarte un hombre joven? En ese instante, un dolor agudo y retorcido explotó desde mi estómago. Se extendió por todo mi cuerpo, tan intenso que no podía respirar. Me doblé, agarrándome el abdomen, y todo mi cuerpo empezó a temblar. A través de una neblina de dolor, vi a Mel. Su rostro era severo, y estaba regañando a Jason, su voz aguda. Jason, con el rostro como una máscara de desafío, le estaba gritando de vuelta. Mientras mi cabeza se despejaba, lo justo para centrarme en el sonido, oí la voz de Jason, estridente y furiosa. Le estaba gritando a Mel. «Eres tú. Tú eres la que envenenó a mi madre contra mí. Vosotros, los que elegís no tener hijos, estáis todos psicológicamente tarados. Estáis celosos. No soportáis ver que mi madre tenga un hijo tan exitoso como yo». Plaf. El sonido agudo y limpio de una bofetada cortó sus gritos de rabia. Jason me miró fijamente, llevándose la mano a la mejilla, con los ojos abiertos de incredulidad.
Mamá, ¿tú, me has pegado? Cerré los ojos por un momento, la decepción era tan pesada que parecía un peso físico. Lo único que lamento, dije, con voz temblorosa, es no haberte pegado más cuando eras joven. Vete. Si no te vas ahora mismo, llamaré al 911. Me miró fijamente un largo momento más. Luego, malhumorado, se dio la vuelta y se fue. Me disculpé con Mel por la grosería de Jason, sus horribles palabras. Mel simplemente le restó importancia con un gesto. No estaba ofendida. Me contó sobre un sobrino lejano suyo que recientemente había intentado que ella le avalara un préstamo estudiantil. Cuando se negó, las cosas que él le gritó por teléfono fueron, al parecer, mucho peores que lo que Jason había dicho. Esa noche, me quedé despierta, pensando. Decidí que tenía que irme de casa de Mel. Jason se había ido, pero no estaba resignado. Volvería. Él y Karen no son estúpidos. Saben que vendí la casa. Ese dinero, esos cientos de miles de dólares, es una tentación masiva. No se rendirán tan fácilmente. Antes de irme de casa de Mel, me tomé un largo tiempo para pensar. Rebusqué en mi equipaje y encontré un pequeño trozo de papel, uno que había guardado durante décadas. Tenía un número de teléfono y una dirección. Cogí mi teléfono, con mano firme, y marqué el número. Hola, respondió un hombre. Sí, dije. ¿Hablo con la casa de Marcus Miller? Llamo para preguntar, en el invierno de 1988, ustedes abandonaron a un niño recién nacido con un defecto cardíaco congénito en el hospital infantil local. Tal como esperaba, la familia Miller se puso eufórica al recibir mi llamada. Años atrás, justo después de adoptar a Jason, había usado la información de antecedentes no identificativa proporcionada por la agencia de adopción para investigar un poco. Llevó algo de tiempo, pero de hecho logré encontrar a los padres biológicos de Jason. Vivían en un condado rural muy remoto y pobre en este estado. Pero nunca contacté con ellos. Simplemente, guardé la información. La conservé, por si acaso. Por si, algún día, Jason descubría la verdad sobre su adopción, por si él quería encontrarlos. Quería darle la opción de buscar sus propias raíces. Marcus Miller y su esposa habían traído a su bebé de un mes, Jason, a la ciudad para recibir tratamiento. Cuando oyeron el precio de la cirugía del corazón, se aterrorizaron. Así que, simplemente, lo abandonaron. Lo dejaron cerca del hospital. En ese momento, eran jóvenes. Pensaron que tenían muchas otras oportunidades de tener hijos. Y las tuvieron. Tuvieron dos más, pero ambas fueron niñas. Por lo que descubrí, provienen de una comunidad extremadamente conservadora, una con creencias profundamente arraigadas y anticuadas que favorecen a los hijos varones sobre las hijas. Durante años, Marcus aparentemente ha estado obsesionado con tener un heredero varón. También oí que sus dos hijas no podían soportar el ambiente controlador en casa. Ambas se mudaron a otras ciudades tan pronto como pudieron, y se niegan a enviar dinero de vuelta. Así que, tienes a una pareja que está desesperada por un hijo, y aún más desesperada por dinero. Cuando de repente descubren que el hijo que abandonaron no solo sobrevivió, sino que está prosperando, que es un hombre de éxito que tiene su propia pequeña empresa en la ciudad, bueno. Eran como tiburones oliendo sangre en el agua. Jason y Karen iban a tener un dolor de cabeza durante un tiempo. Dejé la casa de Mel y me mudé a una ciudad en otro estado. Encontré un centro de cuidados paliativos para mí. Es un lugar agradable. Es tranquilo, y mi habitación da al océano. Mel vino a visitarme varias veces. Me contó que, tal como yo había predicho, Jason lo estaba pasando fatal. Sus padres biológicos, los Miller, se le habían pegado como lapas. Al parecer, se mudaron y se quedaron cerca de su casa, montando enormes y ruidosas escenas en su vecindario. Dijo que Jason estaba al límite y que, para callarlos, se había visto obligado a darles una gran suma de dinero. No me sorprendió. Un hombre como Marcus Miller, alguien capaz de abandonar a su propio hijo pequeño en pleno invierno, no es el tipo de persona que se satisface fácilmente. Cuando Mel no está aquí,
una enfermera llamada Joan me cuida. Es una joven dulce y amable. A veces, cuando el dolor se vuelve muy fuerte, tengo que ocultárselo. Si me ve sufrir, empieza a llorar, y no quiero entristecerla. Al final, decidí no someterme a quimioterapia ni a radiación. Vi a mi propia madre pasar por todo eso. Lo que ella soportó, eso no era vivir. Era simplemente prolongar la muerte. Preferiría pasar mis últimos momentos en paz, mirando el océano, que consumirme en la cama de un hospital. Quiero irme de este mundo con un poco de dignidad. Un atardecer, una fuerte tormenta golpeaba las ventanas. La calefacción del hospicio estaba alta, y la habitación estaba muy cálida. Saqué un cuaderno amarillento y desvaído de mi cajón y lo hojeé lentamente. Era un viejo cuaderno de planificación de lecciones de cuando todavía daba clases. Pero había usado las páginas traseras como libro de contabilidad. Recordaba mi rutina, volvía a casa de mi turno de noche en el restaurante, arropaba a Jason y lo dejaba profundamente dormido. Entonces, me sentaba bajo una pequeña y tenue lámpara de escritorio, y trazo a trazo, anotaba cada centavo que había gastado y cada dólar que había ganado ese día. De vez en cuando, levantaba la vista para mirar al niño, y me levantaba para volver a taparle los pies después de que hubiera apartado la manta de una patada. El viento y la lluvia golpeaban los cristales. Fuera hacía mucho frío. Pero dentro de esa pequeña habitación, siempre hacía tanto calor como en primavera. Y en esa calidez, finalmente caí en un profundo sueño. Epílogo. He estado pensando en lo que pasa, después. Joan, la dulce enfermera que me cuida, está de permiso. Tengo el presentimiento de que ya me habré ido para cuando vuelva. Le he dejado algo en mi testamento, $20,000. Sé que las otras enfermeras podrían tener envidia, pero Joan, ella fue la que lloró por mí. Le dejo $50,000 a Mel. Ella es a quien llamará el abogado para encargarse de los arreglos. El resto de mi dinero se divide. La mitad irá a la Fundación de Investigación del Cáncer. La otra mitad irá a la agencia de adopción que me trajo a Jason. Está todo en los documentos que ya he firmado. Mi cuerpo debe ser donado a la Facultad de Medicina. He escrito algunas cosas en el anexo de mi testamento, sobre mis padres, sobre mi amistad de juventud con Mel. Pero no he mencionado el nombre de Jason. Ni una sola vez. Me pregunto, ¿estará triste cuando me haya ido? ¿Sentirá algún remordimiento? Mel lo sabe. Es la única que sabe cuánto me sacrifiqué realmente por él. Después del divorcio, hubo otro hombre. Estaba divorciado, era un buen partido. Pero no le gustaba Jason. Fue frío con él, incluso lo hizo llorar una vez. Terminé con él, inmediatamente. Unos años más tarde, un hombre maravilloso y más joven me cortejó. Quería casarse conmigo, juró que trataría a Jason como si fuera suyo. Pero yo, tenía miedo. Después de la primera vez, no podía arriesgarme. Lo rechacé a él también. Mel nunca lo entendió. Siempre me apoyó, pero no podía entender por qué yo renunciaría a todo por un niño que no era de mi sangre. Pero le dejé la respuesta. Lo escribí todo en ese anexo. La respuesta, soy yo. Yo también fui adoptada. Tenía 3 años cuando mis primeros padres adoptivos me acogieron. Pero 2 años después, tuvieron un milagro, gemelos. La familia de repente empezó a tener problemas de dinero.